Les invito a leer Marcos 4, con la ayuda del Señor. Una historia muy importante en la narrativa de los evangelios, cuando ese día el Señor estuvo todo el día predicando y en la noche tomó a esos muchachos que le seguían, a esos discípulos jóvenes. Mateo escribió también esta historia. Él pasó por esta experiencia, pero vamos a leer a Marcos. Él no pasó esta historia, y Lucas tampoco pasó esta historia, pero la escribieron de todas maneras. Les invito a leer Marcos, el capítulo 4. Nos vamos a centrar en el verso 35, pero quiero leer el verso 1 para tener una visión de lo que ocurrió ese día. Marcos 4, verso 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Probablemente estaban en Capernaum, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Hagámonos la idea, o si hubiésemos estado allí, hubiésemos ido a escuchar al Señor Jesús, pero Él tomó una barca, se puso a enseñar desde la barca, se apartó un poco de la orilla del mar y predicó. Y ese día predicó todo el día, les enseñó muchas parábolas. Allí tenemos la parábola famosa del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, todo el día. Verso 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Bien, verso 35, aquí está nuestra historia. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa. Dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, ese día el Señor salió a enseñar la palabra, predicó, se puso en una barca cuando estaba lleno de gente, estuvo todo el día enseñando ese día, pero la historia parte aquel día cuando llegó la noche. ¿Qué hizo el Señor? Estaba enseñando, ¿cierto? Todo el día, todo el día. Pero esa noche ya no le iba a enseñar a toda la multitud allí en el mar. Esa noche le iba a dar una enseñanza a los suyos. Esta enseñanza es para los suyos, para sus seguidores, para sus discípulos. Verso 35 les dijo: pasemos al otro lado. Quiero que esto lo graben, quiero que esto lo visualicen en toda esta historia. Pasemos al otro lado, porque esa fue la instrucción y la promesa del Señor: pasemos al otro lado. Bien, verso 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Él estaba enseñando, él estaba diciendo grandes verdades a través de las parábolas, y algunos no podían entenderle. A sus discípulos les explicaba mejor las parábolas, pero era también, como decía la profecía de Isaías, un cumplimiento profético de la enseñanza del Señor Jesús
que a este pueblo les iba a hablar en parábolas. Bueno, entonces lo que vamos a ver esta hora es la tormenta en la cual el Señor metió a sus discípulos. Eso es lo que quiero que veamos. Verso 36, el Señor quedó solo con ellos. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Y aquí parte la narrativa, verso 37. Pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínese, hubiera estado usted allí con el Señor, lo hubiera visto todo el día enseñando y esa noche le dice el Señor, pasemos al otro lado. Y de repente cuando van andando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero se levantó una gran tempestad de viento. Primero empezó a haber viento, no pequeño, aquí no estamos hablando de algo pequeño, hermanos, estamos hablando de un viento que empezó a mover la barca, a mover las aguas. Lo que estamos viendo acá es una tormenta, se levantó una gran tempestad de viento. Fíjense, hay una exageración, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Me imagino que golpeaba las olas en la barca y lo que vamos a ver ahora entonces es una tormenta. Vamos a ver una tormenta. Así he titulado este mensaje, una tormenta. Y vamos a ver que la tormenta tomó por sorpresa a esos muchachos, a esos discípulos. Y vamos a ver que fue una tormenta externa, circunstancial, de algo que vino de afuera. Vamos a ver que también la tormenta entró en sus corazones. Vamos a ver eso. Y vamos a ver que la tormenta también entró en su fe. Tuvieron un problema grave esa noche en cuanto a su fe. Yo me acuerdo que una noche, el 29 de enero del 2017, cuando nació Jeremías, yo entré en una tormenta. Fue la noche más larga de mi vida. Yo ese día me acuerdo que nos acostamos como las 10, 11 de la noche después de compartir con un gran amigo mío que está acá. Ese día compartimos y normal, mi señora estaba embarazada, tenía alrededor de 6 meses. Y en la noche mi señora me dijo, me estoy sintiendo mal. Y empezó a botar líquido amniótico, así que nos fuimos de inmediato al hospital, a la clínica. Le llamamos allá al hospital. Y esa noche nació Jeremías. Sí, nació Jeremías, pero nació prematuro, muy chiquitito, lamentablemente. Cuando el doctor lo vio, me dijo, Francisco, tu hijo está complicado, sus pulmones no se desarrollaron y probablemente tu hijo no pase un par de horas más, va a morir. Cuando me dijo eso, hermanos, fue como algo que me movió la mente. Yo no conectaba, no dimensioné lo que realmente me decía. Yo me aferraba a que era imposible que un hijo vaya a morir. Entonces, esa noche pasaron las 12, la 1 de la mañana, yo no dormía esa noche casi. Y allí estaba Jeremías, yo lo veía, sacaba fotos, lo llevaron, lo conectaron a una máquina para que pudiera respirar, estaba morado. Y yo estaba esperando ahí que el niño se cumpliera lo que el doctor me había dicho. Mi esposa y yo estábamos muy tristes, orábamos, y el Señor al otro día permitió que pudiéramos hacer unas conexiones y lo pudimos llevar
a otro lugar que tenía más implementación, lo pudimos llevar rápidamente a otro lugar. Y esa noche fue una noche que duró alrededor de 40 noches. Yo trabajo en Chile de manera independiente. El Señor nos había bendecido con mi esposa, nos había ido bien. Ya teníamos 2 chicos criando, de modo que uno estaba relativamente bien. Yo me había traído a mi suegra a la casa a vivir, de modo que no solamente fue una tormenta emocional, circunstancial, sino que también económica, porque la salud en Chile es cara. De modo que el chico estuvo 40 días allí, 40 días. Y yo estuve sufriendo varios de esos días y creo que esa noche entré en una tormenta. Entonces, estoy tratando de entender lo que les pasó esa noche a los discípulos, hermanos. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces, lo que podemos ver acá es que lo que les ocurrió a sus discípulos, que el viento, que las olas, que la barca se estaba por llenar de agua, esa noche sus discípulos entraron en una tormenta circunstancial, en una tormenta cuando no podían hacer nada, en una tormenta cuando las olas golpeaban, la barca se movía, el viento era terrible, era algo que no tenían qué hacer los discípulos. Y hermanos, cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando estás congregándote, buscando mayor santidad, conociendo mayor al Señor, puede que entres en una tormenta. Como el verso 37, se levantó una gran tempestad de viento. Y hermano, yo quiero decirte que en la voluntad de Dios llueve. Yo quiero decirte que en la voluntad de Dios hay vientos. Yo quiero decirte que en la voluntad de Dios el agua golpea la barca. Hermano, en la voluntad de Dios hay tormentas. Primera de Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha venido. Primera de Pedro 4:12 dice eso. Y yo no sé cuál es tu situación, o yo no sé si tú has pasado por una tormenta, pero fíjense que los discípulos, ¿cuál era la actitud? ¿Qué les había pasado a ellos? Verso 38 dice que el Señor Jesús estaba durmiendo, eso ya lo vamos a ver, en la popa, y a la mitad dice, le despertaron, pero le despertaron al Señor y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero el Señor les dice en el verso 40, ¿por qué estáis así, amedrentados? Fíjense en este detalle. Los discípulos empezaron a ver la tormenta circunstancial y se empezó a mover la barca, empezó a entrar el agua. Se asustaron. El Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Estaban muertos de miedo. Hermano, yo no sé cuáles son tus miedos, cuál es tu tormenta, pero las tormentas son parte de la vida cristiana, son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vienen a todos, en diferentes etapas de la vida cristiana. Yo no sé a qué le tienen miedo. Yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé cuál es el problema que estás teniendo con tu hijo, con tu hija. Yo no sé si estás en la tormenta en el trabajo. Yo no sé si estás en una tormenta con algún hermano, con la iglesia, con tu familia. Yo no sé cuál es tu miedo. Yo no sé qué te atormenta. Probablemente estás en el verso 37, se te está levantando el viento, el agua te está entrando, y esta tormenta ya había entrado en el corazón de los discípulos. Y cuando
Estamos así, cuando la tormenta, cuando las circunstancias externas entran al corazón, ¿qué pasa? La razón queda abajo, ¿cierto? Y las emociones empiezan a decir, me estoy ahogando. Mateo, Marcos y Lucas dice que al ver eso los discípulos, ¿y qué pasa en ese minuto, hermanos? Están mirando al Señor, ¿y qué pasa? Parece que el Señor está indiferente, está durmiendo, verso 38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Fíjense, no perdamos de vista, yo creo que el Señor humanamente estaba durmiendo, divinamente no. Esto lo había preparado el Señor. ¿Qué había dicho el Señor al principio, hermanos? Pasemos. ¿Cuál era su promesa? Iban a pasar, ¿cierto? Y habían andado un poquito nada más, pero era poquito, y se levantó la tormenta, y ellos estaban aterrados. Y empezaron a decir, maestro, no tienes cuidado, verso 38. Al final, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es que eso nos pasa cuando estamos mal. Yo cuando estaba esa noche, hermanos, yo decía, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que esto me pase a mí? Es que las emociones se van arriba y la razón se va al suelo, hermanos. No entendemos nada. Cuando nos pasa, cuando estamos en la tormenta, somos como ese salmo que dice que somos como el mulo, que no entendemos. Somos como ese animal que puede estar tiene que ser tomado con cabestro, tiene que ser tomado para que pueda volver al camino. Eso nos pasa en la tormenta. La tormenta era circunstancial, la tormenta era emocional y ahora la tormenta era un problema de fe. ¿No tienes cuidado? Usted, hermano, cuando ha estado mal, cuando está así como estos muchachos, como los discípulos, ¿no ha sentido a veces como que Dios tiene la culpa de sus problemas? No se preocupe, ellos estaban mirando al Señor y probablemente se dijeron uno a otro, estás durmiendo, mira, nosotros estamos a punto de hundirnos, como que oramos, como que Dios no nos escucha, ¿no? ¿No le ha pasado eso? Como que ora y ora y Él no los escucha. Pero las tormentas fueron diseñadas por Él para aumentar nuestra fe en Él. Fíjense que el verso 38 es como irónico este verso, ¿cierto? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y hasta acá podemos ver que fue una tormenta perfecta, preparada por el Señor. Hermanos, aquí no estamos hablando de un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un resfrío. Estamos hablando de una tormenta, de algo grande, de algo que los discípulos no pueden hacer nada. Y eso pasa en la vida cristiana. Eso pasa cuando tú estás en la voluntad de Dios. Eso pasa cuando estamos siguiendo a nuestro Señor. Él nos mete muchas veces en la tormenta. Una vez un hermano habló de este pasaje en mi iglesia, ya en mi ciudad, y él muchas veces dijo, ese hermano dijo, a veces nosotros nos metemos en la tormenta por nuestras malas decisiones, pero otras veces el Señor nos mete en la tormenta. Este es el caso. Les dijo, pasemos al otro lado.
Los discípulos no tenían control de nada, no tenían control de las circunstancias, ni del viento, ni del agua, ni de la barca. Habían perdido el control de todo, pero estaban en el centro de la voluntad de Dios. Estaban con Él. Habían perdido esa sensación de su presencia. Y a veces eso nos pasa cuando estamos en la tormenta, hermano. Si yo pudiera cambiar mi situación financiera, dirá usted a lo mejor, si yo pudiera solucionar mi problema de salud, si yo pudiera solucionar o arreglar mis problemas que tengo, si yo pudiera hacer esto, es el minuto de la desesperación total. Es un problema emocional, pero miremos que en el fondo es un problema de fe. Verso 38, al final, es un problema de fe. Los discípulos están alegando que el Señor los había dejado. No tiene cuidado que perecemos. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta de la promesa del Señor en Mateo 28? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes que Él está contigo diariamente? Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nos levantamos y creemos que vivimos solos, andamos solos, vamos a todos los lugares solos, que Él no está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro estudio. ¿Qué nos pasa a veces? Nos olvidamos de sus promesas. ¿Cuál era la promesa del Señor? Ellos la habían olvidado. Pasemos al otro lado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, olvidamos las promesas del Señor y no le vemos en su gloria? Necesitamos ver la gloria del Señor. Lo que iban a ver ahora estos muchachos era la gloria del Señor. Hermano, hermana, lo único que nos puede transformar nuestro carácter, nuestro corazón, lo único que nos puede mejorar nuestra vida espiritual es ver la gloria del Señor. Lo que estos muchachos van a ver, esas noches oscuras, esa noche cuando creen que van a morir, están en medio de la tormenta, lo que van a contemplar ahora es que el Señor se levanta y se levanta y hace, wow. Miren, verso 39. Cuando llegamos a esto, al verso 39, hermanos, cuando el Señor se levanta, cuando el Señor responde a nuestras oraciones y levantándose, oh, si Él se levantara, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, yo cuando pasé por mi situación personal y por otras situaciones complicadas en la vida, el Señor se levantó. Pasaron esos 40 días y Jeremías no murió. Hoy día corre y es tremendo, se trepa y no hay cómo pararlo. Me llaman de la profesora, su hijo no se porta tan bien, me dice en el colegio. Pero el Señor lo tiene ahí, el Señor lo mantuvo vivo. Salió una cuenta, hermanos, una cuenta así millonaria, faltaban 0. El Señor proveyó. Entonces digo, cuando el Señor se levanta en medio de nuestras tormentas, en nuestra experiencia personal, yo no sé si has pasado por alguna tormenta, alguna pérdida importante en tu vida, el Señor está contigo, hermano. Si estás pasando por la tormenta, el Señor está contigo. No creas que Él está durmiendo. O sea, puede que tú lo veas así, pero yo creo que el Señor esa noche permitió todas las circunstancias. La tormenta, el viento, el agua, Él lo preparó todo. Porque al final ellos pudieron ver su gloria. Verso 41, y temieron con gran temor
Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Hermano, hermana, eso es lo que nos pasa, que no conocemos quién es el Señor Jesús. Somos como los discípulos, que ¿quién es? No, estamos tan lejos a veces del Señor que necesitamos que Él nos meta a veces en la tormenta para conocerle de una manera distinta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese día esos muchachos vieron la gloria del Señor Jesús, vieron su poder. Y hoy día, hermanos, tenemos que ver de nuevo al Señor Jesús en su poder, tener fe en sus promesas, fe en su palabra, fe en lo que Él nos cuenta. ¿Cuál era la promesa? Pasemos al otro lado. Anduvieron un poquito y los muchachos lo olvidaron, ¿cierto? No olvidemos las promesas del Señor. Son muchas las promesas que tenemos. Los discípulos quedaron impresionados. Llegaron al otro lado. Llegaron al otro lado, pasaron la tormenta, pero llegaron con un corazón distinto. Conocieron mejor a su Señor. Hermano, ese día el Señor estuvo todo el día, desde temprano enseñando, ¿cierto? ¿Y cómo le tomaron? Fíjense en los detalles de la narrativa. Verso 36, despidiendo a la multitud. Yo creo que los discípulos ya le decían, ya, vámonos, tenemos hambre. Siempre andaban con hambre estos muchachos, como yo a veces. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿Cómo estaba? Leímos el verso 1. Verso 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Él estaba enseñando. Lo tomaron como estaba. Y Él ahora les seguía enseñando. Le tomaron como estaba. Pero al final pudieron llegar al verso 39. Es el mejor verso para mí, cuando Él se levanta y dice, calla, enmudece. Es de esperar que la palabra del Señor te consuele, hermano, hermana, en medio de la tormenta. Es de esperar que puedas esperar que el Señor se levante en tu vida. Y si pasas por la tormenta, es de esperar que no olvidemos sus promesas. Es de esperar que a pesar de las pruebas, a pesar de los momentos difíciles, no olvidemos sus promesas de su presencia. Él no está durmiendo. Él está allí, preparando todo en tu vida. Ha preparado todo, hermano. Desde cuando tú te convertiste, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ese día, cuando Él vuelva. Que el Señor bendiga su palabra y que les bendiga grandemente a esta iglesia. Es un placer para mí estar junto a ustedes, junto a mis queridos hermanos.